Bien, vamos a abordar la situación económica de varias familias, especialmente en Santa Cruz, que han sido imposibilitadas, por lo menos durante gran parte del paro cívico, a poder realizar sus negocios. Algunos negocios eran cerrados, no les permitían colocar sus pequeñas tienditas en los puntos de bloqueo. Ahora, felizmente, hay, digamos, una regulación, ¿no? Ahora hay gente que sale al principio en las mañanas y que ya los permiten por lo menos operar, pero eso ha generado un hueco dentro de estas familias, un hueco que esas personas tienen que cumplir con los bancos. El banco no te espera. Pero afortunadamente hay la posibilidad, hay la apertura de sí esperar y cambiar las condiciones del crédito de las personas, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional. Por eso estoy con Reinaldo Yujre, el director de la ASFI. Bienvenido. Jorge Luis, es un gusto estar en el programa. Un saludo cordial a toda la población que sigue RTP. Bien, a ver, como decía, algunas familias, el paro les ha generado un hueco, no han logrado generar los recursos necesarios para poder pagar seguramente las cuotas del banco y ellos pedían reprogramación. ¿Qué medidas se han conversado con los bancos, con las entidades financieras, para que puedan ayudar a sus prestatarios? Efectivamente, Jorge Luis, la situación ha sido así y está todavía en esa misma coyuntura. Muchos prestatarios han sido afectados por esta paralización que se ha generado en Santa Cruz y definitivamente el gobierno, siempre pensando en cómo brindarle solución a estas personas afectadas, ha emitido a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero una carta circular mediante la cual instruye a las instituciones financieras, a las de intermediación, para que puedan generar estos mecanismos desde programación, de modo que los clientes puedan apersonarse para renegociar las condiciones de su contrato. Como bien decía, varios han sido afectados y han sido de pronto obligados a paralizar en sus actividades y esto está repercutiendo en su situación financiera. Por lo tanto, esta normativa establece la instrucción para que las entidades puedan generar un diálogo con los prestatarios de manera que se puedan cambiar las condiciones. Por ejemplo, si un prestatario tenía mensualmente que pagar 3.000 bolivianos por una cuota y hoy no lo puede hacer, seguramente podrá negociar estos términos con la entidad financiera, demostrando que ha sido afectada su capacidad de pago, su negocio, etcétera, y podrá incorporar algunos elementos que posibiliten una disminución de esta cuota, una ampliación del plazo, en algunos casos quizá una disminución de la tasa de interés, incluso la incorporación de algunos periodos de gracia. Entonces, esta medida es bastante versátil, muy flexible, se va a ajustar a la situación particular de cada prestatario. Otro elemento importante es que no solamente está enfocado este aspecto a brindar una salida para los afectados de la paralización que tuvo Santa Cruz, sino también a quienes hoy están siendo impactados por estos fenómenos extremos climatológicos como las sequías y las heladas en algunas regiones del país. Consecuentemente, la medida tiene esa apertura de lograr que muchos prestatarios están siendo afectados puedan lograr un alivio a sus deudas. Comprenderá que es una preocupación que a nosotros como autoridades siempre nos ha llamado la atención y aquí estamos brindándoles esta alternativa de solución. A ver, esto es caso por caso, cada entidad financiera tiene que evaluar qué documentos, digamos, tiene que presentar la gente para que el banco pueda hacer la estimación de qué tipo de medida va a tomar. Si, por ejemplo, yo veo que mi negocio ha quedado afectado y no voy a poder generar los 1.000 bolivianos mensuales que generaba, necesito pagar una cuota menor. ¿Cómo le demuestro eso al banco? Definitivamente tienes razón. La situación debe ser caso por caso porque la característica de cada préstamo es diferente. Una persona es requerido para una vivienda, el plazo probablemente sea 15 años, 20 años, pero para un negocio, por ejemplo, pequeño de un comerciante, los plazos son 2 años, 3 años, incluso 1 año, etcétera. Los montos de igual manera son montos diferentes. Unos son, de pronto para la vivienda puede ser alrededor de $100.000, que es, digamos, un parámetro que puede considerarse, pero para un pequeño negocio puede ser
10.000 bolivianos. Entonces, estas características particulares hacen que el tratamiento sea individualizado. Ahora, evidentemente, cuando un prestatario se acerca a una entidad para tomar un crédito, les requieren información sobre sus condiciones particulares del negocio, la familia, sus actividades, etcétera. Va a ocurrir lo mismo ahora. Si alguien ha sido afectado, seguramente va a poder evidenciar que ha tenido un impacto por estos fenómenos y por lo tanto la entidad financiera va a considerar cómo ha sido impactada su capacidad de pago y también qué perspectivas futuras hay acerca de su negocio. Como ha ocurrido en la pandemia, hay quienes han cambiado de negocio, de rubro, porque se han dado cuenta que de pronto el negocio que estaban emprendiendo no era el que esperaban, han redireccionado. Puede ocurrir lo mismo ahora. En ese sentido, seguramente las entidades, esto ya lo vienen haciendo, van a evaluar con la información que ellos normalmente consideran para otorgar el préstamo. Va a haber requisitos vinculados con esa situación y por lo tanto va a haber una apertura de parte de las entidades. Algo que también vale la pena comentar es que nosotros hemos tenido reuniones ya de coordinación con los entes gremiales, de los bancos, de las cooperativas, de las instituciones financieras de desarrollo, las microfinancieras, etcétera, quienes han expresado también su predisposición para tener esta apertura y la empatía con sus clientes, de manera que esta solución que desde el gobierno se está diseñando pueda venir con el acompañamiento de las entidades. Esperemos que definitivamente la situación se normalice en Santa Cruz, estos fenómenos climatológicos que están afectando también encuentren de pronto una salida y otra vez volvamos a la normalidad de nuestras actividades. Ojalá que así sea. Ahora, los índices del sector bancario son importantes, del sector financiero. ¿Cómo estamos en depósitos, en mora, en ahorros, en utilidades de los bancos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos ahí? Definitivamente la situación sigue siendo favorable, tenemos un desempeño positivo del sistema financiero. Con los datos que hemos logrado obtener al cierre del mes de octubre, los indicadores son bastante auspiciosos. En depósitos hemos tenido un incremento sostenido ya desde el año 2021. Hoy llegamos a un saldo de más de 218.000 millones de bolivianos. En créditos lo propio, se ha ido incrementando el volumen de cartera. Hoy tenemos más de 211.000 millones de bolivianos, lo que permite que la entidad financiera en general cuente con con las condiciones de liquidez, no solamente para poder devolver al ahorrista cuando quiere su dinero, sino también para seguir acompañando el financiamiento. Por otro lado, la calidad del crédito, a pesar de estos obstáculos que se le ha puesto a la economía desde Santa Cruz, sigue mostrando fortaleza. Tenemos un indicador de morosidad de 2.2%, que es mucho menor comparado con lo que está pasando en otros países de la región, que están por niveles superiores al 2.8, 3%. Pero definitivamente nuestra preocupación es que estos efectos que tiene Santa Cruz se va a poder apreciar en los siguientes periodos, en los meses que vienen a futuro, porque definitivamente cuando ahora el prestatario quiera pagar su cuota y no puede hacer, va a tener que reprogramar. Sin embargo, esta salida que estamos brindando como alternativa va a permitir tener un alivio a los prestatarios y también al sistema financiero. Recordará que cuando teníamos el escenario post-pandemia, se hizo mucha crítica. Estos señores que a veces salen a hacer análisis señalaban que podíamos tener un colapso en el sistema financiero, que iban a disminuir las colocaciones, los depósitos y las utilidades iban a ser impactadas, etcétera. Nada de eso ha ocurrido. El año 2020, las utilidades de las entidades financieras lograron cesar con 1.000 millones de bolivianos. El año 2021 aumentó un poco más de 1.100 millones de bolivianos. Y hoy, 2023, 2022, tenemos un nivel de más de 1.300 millones de bolivianos. Vamos a superar probablemente los 1.400 millones al cierre de esta gestión. Entonces podrá advertir la población que incluso las entidades financieras continúan generando utilidades a pesar de estos mecanismos que estamos diseñando desde el gobierno para poder posibilitar estas ayudas a los consumidores financieros. Nosotros no somos irresponsables, al contrario, nos preocupamos por la población, por sus ahorros, por sus créditos, pero también precautelamos la estabilidad del sistema financiero. ¿Alguna posibilidad de levantar o de flexibilizar
esta cuota máxima de endeudamiento que puede llegar a tener una persona? En realidad la medida está orientada para que se pueda lograr condiciones diferentes. Unos casos podrán ser, como usted señala, Jorge Luis, que la cuota disminuya. En otros casos habrá la posibilidad de que más bien la tasa de interés pueda ser disminuida. Habrá quienes digan un periodo de gracia de unos meses. Habrá quienes prefieran, por ejemplo, mantener la cuota, pero quizá aminorar algunos otros aspectos, etcétera. Es decir, la situación será particular para cada caso. Lo que es importante señalar es que de todos modos es un alivio, una respuesta que el gobierno da a través de esta medida para los afectados que estamos observando tanto en Santa Cruz como en el resto del país por estos fenómenos naturales. Me refiero al porcentaje de endeudamiento que puede llegar a obtener una persona. Me parece que es del 60%. Por encima de eso ya queda imposibilitada la entidad financiera, por más de que el prestatario diga: yo voy a ver de dónde consigo, yo voy a pagar. Mire, Jorge Luis, ese es un detalle interesante. Para algunos prestatarios que son, digamos, asalariados, evidentemente hay una relación porcentual que existe entre su capacidad de endeudamiento y su ingreso. Pero, por ejemplo, un comerciante, un pequeño prestatario del sector de transporte, no sabe exactamente cuál es el monto de ingreso que va a generar cada mes. Va a depender cuánto esfuerzo le ponga y también la demanda que existe en la población acerca de sus productos o servicios. Ahí no existe este parámetro. Entonces, cada entidad va a evaluar las condiciones y no solamente tomando en cuenta qué fue de su situación pasada, que es normalmente lo que ocurre en la evaluación de los préstamos, sino también las perspectivas futuras de su ingreso. Es decir, si se dedicaba antes a un tipo de actividad, un rubro, y ahora considera que más bien podría tener mejor resultado dedicándose a otra actividad, pues seguramente la entidad también va a evaluar eso y va a considerar esas perspectivas futuras. Entonces, acá hay una apertura de parte de las entidades para que puedan evaluar distintas situaciones. Lo que se espera es que sean bastante objetivas las entidades a la hora de evaluar a sus clientes y tengan la empatía de sentir la situación también de cada prestatario. Muchísimas gracias, don Reinaldo. Jorge Luis, siempre es un gusto estar presente en el programa. Hasta otra oportunidad. Hasta la próxima. Reinaldo Yujra, el director de la ASFI, nos ha acompañado a conocer principalmente que las entidades financieras a nivel nacional, ojo, no solamente las afectadas por el paro, pueden ser afectadas por los bloqueos de La Paz que vivimos todos los días, todos los benditos días. Seguramente hay comerciantes que se han visto afectados. Puede ir a su entidad financiera, pedir una reprogramación, pedir una disminución de la cuota, etcétera. Ya ve usted cómo negocia. La intervención de la ASFI aquí está para que tengan la mejor apertura los bancos, las entidades financieras, de aceptar sus condiciones nuevas y que usted pueda llegar a una posibilidad mejor de poder cumplir con sus pagos. Bien, continuamos con otros temas.